Dios le bendiga. Bienvenido una vez más a Siempre en Triunfo en Cristo Jesús. Es un gusto que nos acompañe el día de hoy a través de estos medios. El día de hoy la palabra del Señor se encuentra en el libro de los Salmos capítulo 2, versos del 1 al 5. La palabra del Señor dice en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El verso 1 dice: bienaventurado. Una persona bienaventurada es aquella persona que goza de felicidad plena, y esta felicidad solo es concedida por Dios. Leíamos en días anteriores que el rey David había cometido una infamia contra Urías Eteo, ya que lo había mandado a la guerra hasta el frente de la batalla para que lo mataran, y así el rey David pudiera tomar a la esposa de Urías como su esposa. Y después vemos en el segundo libro de Samuel, cuando el profeta Natán fue a confrontar a David por lo que había hecho. En el capítulo 12 dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Es por esta razón que el rey David se sentía bienaventurado, porque él había logrado el perdón de Dios. Y es importante recordar, en cuestión del perdón, que Dios siempre perdona. Los hombres a veces perdonan, pero la naturaleza nunca perdona. Y la naturaleza obedece a Dios, y esto es porque está escrito en Gálatas 6, versículos 7 y 8: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Sin embargo, David fue bienaventurado porque, a pesar de todas sus tendencias pecaminosas y lo que había hecho, él logró alcanzar el perdón de Dios. Y muchas personas se preguntarán: ¿cómo fue que el rey David alcanzó el perdón? ¿Qué fue lo que él hizo? Él no hizo absolutamente nada. Solamente, como dice en el versículo 5, declaró su pecado. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Luego, si nos vamos a Romanos capítulo 4, versículos 6 al 8, dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, ¿qué fue lo que hizo David para poder alcanzar el perdón de Dios? Él no hizo absolutamente nada. Lo único que hizo fue que habló. David le confesó su pecado a Dios. Si nos vamos al verso 3, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. David sentía que se estaba marchitando, porque él sabía que no era correcto lo que estaba haciendo, que no era verdad. Y si nos vamos a primera de Juan capítulo 1, versículo 8, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, pero es solamente si confesamos nuestros pecados.
Quiero contarles una pequeña historia, una fábula. Hubo una vez un país que tenía una cárcel que estaba casi totalmente llena, por lo que el juez tenía que liberar a un prisionero. Y para saber a qué prisionero se iba a liberar, se decidió hacerle entrevista a todos los prisioneros que estaban en la cárcel para que comparecieran ante el juez. Y el juez les hacía una simple pregunta: ¿cuál es la razón por la cual usted está encarcelado? Cuando hizo la pregunta al primer prisionero, este le dijo: estoy aquí porque me calumniaron y me acusaron injustamente. Entonces el juez hizo pasar a la segunda persona, y al preguntarle lo mismo, dijo la segunda persona: estoy aquí porque dicen que robé, pero eso es mentira, me inculparon. Y así estuvo el juez entrevistando a todos y cada uno de los prisioneros hasta que llegó al último prisionero, el que tenían en la celda de máxima seguridad. ¿Qué fue lo que usted hizo para estar encarcelado? Entonces esta persona le dijo: estoy aquí porque maté a un hombre. Ese hombre agredió a mi familia y yo perdí el control y por eso lo maté. Pero ahora me doy cuenta de que hice algo totalmente incorrecto, que hice mal, y estoy totalmente arrepentido de haberlo hecho. Entonces el juez se levantó para dar su decisión final y dijo que iba a liberar a este último prisionero. Entonces todos los que estaban en la corte le dijeron: ¿pero cómo? Si esta persona ha cometido el peor de los crímenes. Y el juez les dijo: porque él ha reconocido que hizo mal. El castigo es para los que esconden sus faltas. La misericordia es para aquellos que las reconocen y se arrepienten de ellas. Y es en este mismo sentido que habla la palabra de Dios. No escondamos nuestras faltas delante de Dios. Eso no tiene ningún sentido. Reconozcamos nuestras faltas y nuestros errores y tratemos de mejorar, no cayendo otra vez en los mismos errores. Y de esta manera podremos alcanzar la misericordia. Isaías capítulo 43 verso 25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Cuando el Señor nos perdona, Él borra todos nuestros pecados y se olvida completamente de ellos. Él no vuelve a recordarlos más y los echa a la más profunda mar. En la actualidad, muchas personas han querido ir a lo más profundo del mar e incluso casi lo logran. Casi descienden 11 kilómetros, 11,000 metros, pero dicen que es mucho más profundo, que puede ser más profundo que eso, y nadie ha llegado hasta ahí. Y Miqueas 7:18 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cuando usted le pide perdón a Dios, Él le perdona y borra todos sus pecados. Él ya nunca más los va a tomar en cuenta porque usted le pidió perdón. Y Él los echa al mar, ahí donde ninguna persona ha llegado, donde han tratado de llegar pero no lo han conseguido. Ahí los echa para nunca jamás volver a recordarlos. El versículo 1 del Salmo que leíamos dice: bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada y cubierto su pecado. Si usted ya ha recibido el perdón de Dios, la misericordia de Dios, siéntese bienaventurado. Pero si a usted aún no lo ha recibido, no ha recibido ese perdón, esa misericordia de parte de Dios, busque ese perdón que solo puede ser hallado en Cristo Jesús. Dios le bendiga.